Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos, bienvenidos a este segundo video donde vamos a estar hablando acerca del modelo del plan diario, el plan de clase. Espero que no hayan quedado dudas con todo lo que tenía que ver con la planificación de la unidad didáctica. De todas maneras, si es así, cualquier cosa me mandan un mensaje o nos comunicamos por medio del aula. La idea ahora es avanzar hacia la planificación de las diferentes clases que van a constituir la unidad didáctica que nosotros pensamos en un primer momento. Si, por ejemplo, nosotros pensamos en una unidad didáctica de 6 clases, bueno, evidentemente tendremos que planificar 6 planes diarios correspondientes a cada una de las clases que conforman a esa unidad didáctica. En este caso, cuando hablamos del plan de clase, lo primero que podemos darnos cuenta es que no aparecen los contenidos tal cual como aparecían en el diseño curricular y tal cual como habían sido copiados a la unidad didáctica. Eso es porque justamente en el plan diario no van a aparecer los contenidos, sino lo que sí va a aparecer es un recorte del contenido, que en este caso ese recorte puede estar expresado como un tema, ¿sí? O como un subtema. Recuerden que nosotros decíamos que la unidad didáctica es una suerte de objetivo a mediano plazo, ¿sí? Ese mediano plazo podría ser 4, 5, 6 o más clases, dependiendo del tema y del grupo y algunas otras cuestiones más. Cuando nosotros hablamos del plan diario, hablamos puntualmente de un objetivo en el corto plazo, que es de una clase. Por lo tanto, nosotros acá no podemos pretender trabajar todo el contenido tal cual como está expresado en el diseño curricular. El contenido expresado como está en el diseño curricular es algo que se desarrollará a lo largo de varias clases que son las que finalmente van a conformar a la unidad didáctica. Por lo tanto, para pensar en el plan diario, lo que vamos a tener que hacer es establecer una suerte de recorte de contenido. Entonces, ahí aparecen los famosos temas o subtemas, que son los que me sirven a mí para orientar el objetivo a corto plazo, es decir, el objetivo que yo tengo para esa clase. Por lo tanto, en la casilla donde dice recorte de contenido, ustedes ven que acá, por ejemplo, yo puse 2, como son carrera, salto y lanzamiento y habilidades motoras básicas. Una vez más, recuerden que todo lo que está escrito en negro es lo que ustedes tienen en su cuadernillo de práctica docente. Lo que está escrito en rojo es lo que yo simplemente agrego como para que ustedes puedan tener un ejemplo, una guía, una referencia de qué es lo que deberían de poner. En este caso nosotros veníamos de trabajar una unidad didáctica donde lo que nos planteábamos era la iniciación deportiva en el segundo ciclo. Y teníamos una serie de objetivos que habíamos tomado del diseño curricular pensado para trabajar a lo largo de varias clases. Ese contenido fue recortado, seleccionado y puesto dentro del plan diario como por ejemplo carrera, salto, lanzamiento, habilidades motoras básicas. Ese recorte de contenido es un recorte que lo van a tener que hacer ustedes, que no va a estar dentro del diseño curricular. Lo que ustedes sí van a sacar del diseño curricular es lo que aparece en la unidad didáctica, pero en el plan diario son ustedes los que van a tener que de alguna manera ponerle un nombre al tema que van a trabajar en esa clase, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, recorte de contenido. Por otro lado, ustedes para cada clase van a tener que pensar en 2 logros. Un logro esperado por el docente y un logro esperado por el alumno. Además está decir que esto es un mínimo. Si ustedes quieren pensar en más de un logro esperado por el docente y en más de un logro esperado por el alumno, también lo pueden hacer. Ahora bien, vamos a definir un poco esto del logro esperado por el docente. El logro esperado por el docente es todo aquello que yo como docente quiero conseguir para esa clase. Y debe definirse justamente en función de las acciones o de los roles propios del docente.
y no de los alumnos. Es decir, si yo digo ubicarme por fuera del grupo es una acción propia del docente. Lo mismo que elevar el tono de voz o detectar errores en las actividades. Para entenderlo mejor, podríamos hacernos la pregunta de quién es el que hace ese logro o quién es el encargado de conseguir ese logro. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si yo hablo de dominar el grupo, la pregunta sería, bueno, ¿quién sería la persona encargada de dominar el grupo? Claramente la respuesta es el docente, por lo tanto, ese sería un logro esperado por el docente. Acá el error más común a veces es poner como logro esperado por el docente que los alumnos consigan respetar el turno. Bueno, pero ¿quién tiene que conseguir respetar el turno? El alumno. Por lo tanto, ese no sería un logro esperado por el docente, sino más bien un logro esperado por el alumno. Es algo que el alumno debe lograr. Y esto es muy importante, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a recalcar. El logro esperado, tanto para el docente como para el alumno, es para esa clase. No es para la unidad didáctica o para el año. Para eso tenemos las expectativas de logro o los objetivos de enseñanza y aprendizaje. Cuando hablamos del logro esperado por el alumno, hablamos del logro esperado para esa clase. ¿Qué quiero yo en esta clase puntual conseguir? Y acá podemos pensar en logros esperados del tipo motor, como por ejemplo que los alumnos puedan realizar dribbling dinámico caminando con la mano hábil sin perder el control de la pelota. Puedo pensar en un logro esperado de corte más bien lúdico, como por ejemplo sortear al oponente en el juego 1 versus 1 utilizando el dribbling. O puedo pensar en un logro esperado por el alumno desde el punto de vista social, como pudiera ser que logren hacer silencio y escuchar al docente. Ustedes, en este ejemplo, tienen básicamente de las tres categorías, tanto para primaria como para secundaria, y está claro que en inicial sería exactamente lo mismo. Por lo tanto, para resumir los tres elementos que estuvimos nombrando hasta ahora. En primer lugar, recuerden que el recorte de contenidos es una parte que ustedes toman de alguno de los contenidos que ustedes nombraron en la unidad didáctica. Es decir que ahora, en el plan diario, llega el momento de trabajar sobre el contenido, pero yo no puedo trabajar sobre la totalidad del contenido porque claramente es muy grande, por lo tanto voy a elegir hacer un recorte y voy a trabajar sobre ese recorte. Probablemente eso me lleve una o dos clases y probablemente en la tercera o en la cuarta tal vez siga trabajando sobre el mismo contenido, pero haciendo un recorte distinto, ¿sí? Después hablamos del logro esperado por el docente y el logro esperado por el alumno. Es decir, aquello que vos te proponés conseguir en una clase y aquello que vos proponés a los alumnos que consigan en una clase. Bien, vamos a seguir un poquito adelante analizando el plan de clases. La cuarta parte del plan, la verdad que no tiene por ahí demasiada explicación, habla simplemente de la cuestión de los materiales. Acá ustedes lo que deben enunciar son cuáles son los materiales que ustedes van a usar para esa clase, ¿sí? No todos los materiales de la escuela, sino puntualmente para esta clase exactamente cuáles son los materiales que voy a trabajar. Bien, vamos a la parte central donde hablamos de actividades y distribución del alumnado. Esta parte en realidad debería estar en negro, ¿sí? Ya que está lo vamos a cambiar. Ahí está. Fíjense, acá tenemos dividido introducción y preparación físico-funcional, que sería lo mismo o por lo menos similar a decir entrar en calor. Esto puede estar separado, puede estar junto, es indistinto. Lo que sí es importante es que aparezca esta cuestión de presentar el tema a los niños, explicarles de qué se trata la clase, qué cosas se van a trabajar, eventualmente hacer un breve recordatorio de lo que se trabajó en la clase anterior. Esta introducción no debería llevar más de 1 o 2 minutos, ¿sí? Si bien es cierto que dependiendo del nivel, puede ser que esa introducción sea un poco más extensa. Por ejemplo, en nivel inicial, los niños son bastante recurrentes a la hora de comentar cosas que estuvieron haciendo durante la semana.
y lo quieren socializar con el profe. Entonces, esta introducción tal vez en el nivel inicial pueda extenderse un poquitito más, ¿sí? Pegado a la introducción, es decir, a la presentación de la clase, vamos a ir con la entrada en calor o preparación físico-funcional. Esta preparación física funcional, en primer lugar, no necesariamente tiene que ser una entrada en calor tradicional de trotes, tiradas y movimientos de flexibilidad dinámica, sino que puede ser a través de un juego con o sin materiales, individual o en grupos. Pero fundamentalmente debe movilizar todos los segmentos corporales, llevando una intensidad progresiva, es decir, yendo de lo menos intenso a lo más intenso, ¿sí? Teniendo en cuenta fundamentalmente cuál es la actividad principal de la clase. Y acá ya empezamos a dar un primer paso en términos de darle sentido a la planificación. Es decir, mi entrada en calor, mi preparación física funcional, la cual puede ser jugada o no, puede ser con o sin materiales, puede ser individual o en grupo, debe, en primer lugar, movilizar todos los segmentos corporales y, por otro lado, debe focalizarse en el aspecto central o nuclear de esa clase, ¿sí? Es decir, que nosotros ya desde la entrada en calor estamos dándole a la clase un aire de integridad. Es decir, cada una de las partes de la clase va a ir enganchada con la anterior o con la posterior, de forma tal que se presente como toda una unidad. No tiene sentido hacer una entrada en calor focalizada en tren superior si después en el núcleo de la clase vamos a trabajar saltos. Esto como para poner un ejemplo muy burdo y que medianamente se entienda a qué nos referimos. La entrada en calor debería durar un tiempo que sea proporcional al tiempo de trabajo en clase y a la intensidad de los trabajos que se van a realizar en clase. La realidad es que hoy tenemos poco tiempo para la entrada en calor, por lo tanto sugerimos que la entrada en calor se resuelva en un plazo de 5 a 8 minutos, 5 a 9 minutos y no mucho más. En escuela secundaria y fundamentalmente en aquellos grupos que tengan 2 horas reloj de clases, pueden, si quieren, extender un poco más la entrada en calor. En primer lugar porque realmente cuesta poder llenar 120 minutos de clases, pero también es real que probablemente amerite hacer una buena entrada en calor y es muy interesante enseñarle a los alumnos de la escuela secundaria distintas variantes o alternativas a la hora de generar la entrada en calor. Muy bien. Pasada la fase de entrada en calor, vamos a lo que es el núcleo de la clase, ¿sí? El núcleo de la clase, por lo general, está constituido por secuencias didácticas progresivas que deben estar justificadas desde la intencionalidad docente. Es decir, si voy a hacer una actividad, voy a hacer una actividad por algo. Esa actividad tiene un sentido, ¿sí? Puede ser una actividad, puede ser un ejercicio, puede ser un juego. Lo importante, por ejemplo, en el caso de que usemos un juego, es recordar que se trata de un medio para aprender y una finalidad en sí misma. Salvo que, eventualmente vos estés pensando en jugar el juego por el placer de jugar, pero está claro que esto tampoco va a ser algo que se dé en todos los casos. Por lo tanto, el núcleo va a estar constituido por una serie de ejercicios, juegos, drills, llámenlo como ustedes quieran, que estén particularmente sistematizados, organizados y planificados en un orden de progresiva complejidad, siempre teniendo presente y muy en claro cuál es el objetivo de la clase. Si mi objetivo de la clase, voy a ir un poquitito arriba, ¿no? Donde tengo el recorte de tema, era carrera, salto y lanzamiento y habilidades motoras básicas, y después resulta que me pongo a trabajar habilidades motoras específicas, o me pongo a trabajar, no sé, algún contenido relacionado con la expresión, donde no trabajo ni la carrera, el salto al lanzamiento, ni las habilidades motoras básicas, claramente me estoy equivocando. El núcleo debe responder al recorte de contenido que se ha hecho
a partir de la lectura de la unidad didáctica. ¿Sí? En la unidad didáctica nosotros ya habíamos determinado cuáles eran los contenidos con los que íbamos a trabajar y durante cuánto tiempo los íbamos a trabajar. Ahora, llegado el caso del plan diario, lo que hacemos es un recorte del contenido y pensamos en una serie de actividades o juegos que nos permitan desarrollar esos contenidos fundamentalmente desde el aspecto del recorte. Este núcleo debería ocupar una gran parte del tiempo de la clase, tal vez el mayor tiempo de clase. Evidentemente, este núcleo puede estar complementado o no por una suerte de juego aplicativo, y acá pasamos al siguiente elemento. El juego aplicativo consiste en un juego que intenta incluir de alguna manera todo lo trabajado en el núcleo, pero obviamente desde el planteo de una situación problemática donde el alumno deberá aplicar aquellos conocimientos que fue adquiriendo justamente en las actividades previas. Este juego aplicativo puede estar o no presente en la clase, es decir, nosotros podemos tener una clase que inicia con la presentación del tema, la entrada en calor, el núcleo y automáticamente la vuelta a la calma y el cierre. Pero esto, insisto, puede variar. Es decir, nosotros podemos contar con una clase que posterior al núcleo tenga un juego aplicativo. O podemos saltar directamente a la vuelta a la calma y al cierre. Veamos dos ejemplos. Yo puedo hacer una serie de ejercicios de pase y recepción de complejidad progresiva. Y al final de esa X cantidad de ejercicios planteo un juego donde de alguna forma se puntúa con más puntos al equipo que consigue hacer más pases. Entonces, en el núcleo tengo todas las actividades donde desarrollé el pase y la recepción y finalmente tengo un juego aplicativo donde voy a sumar la cantidad de pases realizados. Pero este juego puede estar o no. Es decir, si yo planteé una progresión metodológica en el núcleo donde fui llevando al alumno de un grado de menor complejidad a un grado de mayor complejidad y luego, por cuestiones de tiempo o cualquier otra cuestión, no consigo aplicar un juego aplicativo, bueno, no hay ningún problema, vamos directamente a la vuelta de la calma. Es decir, si bien es deseable que el juego aplicativo aparezca por todas las ventajas que el juego aplicativo trae, no es una condición sine qua non a la hora de planificar. Recordemos una vez más que al principio de la planificación, vamos a ir un segundito arriba, yo hice el recorte del contenido, determiné el logro esperado por el docente y determiné el logro esperado por el alumno. Y hago este recordatorio porque es muy importante presentar cierto nivel de integridad y unidad en el plan diario. Por lo tanto, si mi objetivo era trabajar las habilidades motoras básicas, se supone que mi preparación físico-funcional irá orientada a justamente actividades que a posteriori me permitan trabajar las habilidades motoras básicas. Lo mismo con el núcleo. En el núcleo, donde estoy frente a la parte central de la clase, está claro que es donde voy a plantear actividades para desarrollar las diferentes habilidades motoras básicas. Y luego, en el juego aplicativo, es muy probable que lo que haga es diseñar algún tipo de juego donde los alumnos deban expresar el dominio de esas habilidades motoras básicas. Una vez más, lo que estoy haciendo es hincapié en el carácter de integridad que debe tener la clase. Y ya para ir cerrando, llegamos a la vuelta a la calma y el cierre. La vuelta a la calma es un momento de la clase que está muchas veces olvidado, pero que es muy importante que aparezca dentro de la planificación. La vuelta a la calma, por ejemplo en inicial o en primaria, es una instancia donde desde el punto de vista fisiológico, y acá me estoy refiriendo puntualmente al trabajo de flexibilidad, tal vez no tenga una presencia tan importante, pero sí tiene una presencia desde el punto de vista más bien social. Es decir, en la vuelta a la calma y de la mano a la vuelta a la calma del cierre, nosotros tenemos la oportunidad de juntar a los chicos, reflexionar sobre lo que se ha hecho durante la clase y de alguna manera ir produciendo un descenso paulatino de las diferentes variables homeostáticas que han sufrido modificaciones a lo largo de la clase. Esto es, vamos a buscar que, por ejemplo,
la frecuencia cardíaca descienda más lentamente, la frecuencia respiratoria descienda más lentamente, la presión arterial también, y así sucesivamente con todos aquellos valores que han perdido su homeostasis o su carácter de normal. Por eso la vuelta a la calma es importante, porque más allá del aspecto físico, también tiene un efecto psicológico muy fuerte. En el caso de secundaria, fundamentalmente los que planifican para 2 horas de clase, pueden extenderse todavía más. Es decir, tal vez en inicial la vuelta a la calma consiste en contar un cuento, cantar una canción o simplemente hablar sentados de lo que se hizo. Tal vez en primaria y fundamentalmente en primer ciclo podemos hacer juegos del estilo quién llega a tocarse la punta de los pies y cosas por el estilo, con la idea de trabajar alguna suerte de aproximación a los estiramientos dinámicos. Y ya en segundo ciclo podemos incorporar algo del lenguaje propio, del desarrollo de la flexibilidad, que se va a ver sumamente aumentado e incrementado en el ciclo secundario, donde, como les decía antes, en el caso de aquellos que tengan 2 horas de clase, van a poder dedicarle por lo menos 10 minutos con toda la tranquilidad del mundo al trabajo de la vuelta a la calma. Y finalmente el cierre, que puede ir de la mano con la vuelta a la calma y que es una instancia importantísima dentro de la clase, porque es aquella instancia que nos permite hacer un feedback con los alumnos. Es una instancia donde finalmente los alumnos van a contarnos qué fue lo que sintieron, cuáles son sus experiencias, cómo refieren a la situación puntual de la clase, etcétera, etcétera. Nos queda una cosita más para ver dentro de la planificación, que son las estrategias de enseñanza. Una vez más, fíjense que en este caso el término estrategias de enseñanza está en negro, mientras que el resto de las estrategias está en rojo. Ustedes lo que van a tener que hacer es colocar en el apartado de estrategias de enseñanza cuáles son las estrategias de enseñanza que se van a utilizar para esa clase. Tengan en cuenta que lo ideal es que haya por lo menos 2, pero de ninguna manera pueden estar todas, porque sería prácticamente imposible que vos puedas en una clase meter todas las estrategias, fundamentalmente porque para muchas de ellas los alumnos todavía no están preparados, ¿sí? Si tienen dudas con respecto al tema de estrategias de enseñanza, yo les dejé un Power donde justamente se habla de estilos y de estrategias de enseñanza. Recuerden que el término estrategias de enseñanza, cuando habla de presentación de un problema a resolver, presentación de una situación a explorar y demás, es un término que viene asociado de uno de los documentos de apoyo de la Dirección Nacional de Escuelas, ¿sí? Por lo tanto, esa sería de alguna manera nuestra referencia. Lo que les pido es que elijan por lo menos 2 y que intenten, en la medida de lo posible, ir variándolas a lo largo de las diferentes clases. Sé que esto es difícil, no siempre se puede hacer, pero si lo podemos hacer, la verdad que sería un golazo. Entonces, para resumir, la primera parte la voy a hacer muy breve. Hablábamos del recorte de contenido, que era el pedazo o la interpretación de algún pedazo del contenido, tal cual como ustedes lo expresaron en la unidad didáctica. El logro esperado por el docente, que es aquello que ustedes quieren conseguir para esa clase. El logro esperado por el alumno, que es aquello que ustedes quieren que el alumno consiga en esa clase. Las actividades y distribución del alumnado, donde ustedes puntualmente describirán cómo van a presentar la clase en la introducción, cómo va a ser la entrada en calor, que debe durar muy poquito, cómo va a ser la cantidad de actividades o juegos o actividades jugadas que ustedes vayan realizando. Eso constituiría el núcleo de la clase. Y finalmente el juego aplicativo en el caso de que exista la posibilidad de incluir un juego aplicativo. De más está decir que cuando termina el juego vamos a la vuelta a la calma y al cierre, siempre encadenándolo con todo lo que veníamos trabajando antes. Y acá tenemos espacio para el último ejemplo. Si yo hice una entrada en calor de tren inferior, si yo después hice 5 o 6 actividades de saltos, si yo después hice un juego aplicativo donde había que saltar a mis compañeros y en la vuelta a la calma me pongo a hacer estiramientos del tren superior, evidentemente me estoy equivocando y mi clase no tiene una unidad, ¿sí? No tiene ese carácter integral que estamos buscando. Y finalmente las 2 columnas,
Una en este caso de materiales y la otra de estrategias de enseñanza. Recuerden que la planificación siempre debe ser presentada al docente de manera impresa y luego de haber sido corregida por mí. El visado de profesor de prácticas no les va a aparecer porque ahora estamos trabajando desde lo virtual. Van a colocar la fecha, puntualmente la fecha que ustedes dan la práctica, y finalmente va a ser visada por el profesor del grupo y archivada dentro de su carpeta de práctica docente. Y así es como llegamos al final del video de planificación. Espero que les haya servido. Obviamente cualquier duda me consultan y estamos en contacto no solo por mensajes, sino también por el aula virtual. Les mando un saludo muy grande.